a iniciar esta mesa. Creo que están cargadas las presentaciones que van a utilizar los ponentes en esta mesa. Si es así y nos confirman, están cargadas, ¿verdad? Vale, pues damos comienzo. Bienvenidos a esta mesa que lleva por título Finanzas Públicas y Sostenibilidad del Modelo. Desde luego un tema central que yo creo que ocupa la gran parte, ¿no?, de mucha parte de la agenda política y económica de nuestro país. Y un poco por centrar, antes de presentar a los ponentes y que compartan con nosotros sus reflexiones sobre el tema que nos ocupa en esta mesa, sí me gustaría enfocar, ¿no?, para todos aquellos conceptualmente. Se habla mucho de finanzas públicas, de sostenibilidad del modelo, pero exactamente qué es, ¿no?, realmente es la capacidad de los estados y de los gobiernos para mantener a largo plazo sus actuales políticas de gasto, tributarias y otras relacionadas, sin poner en riesgo su solvencia, sin incumplir obligaciones y sin trasladar, yo diría, de manera injusta a futuro los costes de las mismas. Y creo que con independencia de la actualidad que representa muchísimas de las cuestiones que van a salir en la mesa en esta hora y media que tenemos por delante, yo creo que es importante, ¿no?, señalar que no es una cuestión coyuntural, sino algo más estructural que trasciende a lo que son pues los ciclos económicos, los cambios demográficos, incluso las transformaciones del mercado de trabajo. Para hablar de todos los temas que van a salir: déficit, deuda, modelo de financiación autonómica, impacto de lo que es el envejecimiento progresivo de la población en lo que es gasto público, presupuesto. Tenemos aquí a tres personalidades con amplia trayectoria profesional y reconocido prestigio sobre la materia, a los que desde luego de antemano agradezco su participación, agradecemos su participación y que voy a presentar a continuación. Empiezo, bueno, por el mismo orden que van a seguir para hacer sus exposiciones y presentaciones iniciales. Javier Díaz Jiménez, profesor ordinario del Departamento de Economía del IES, que dirige la Cátedra Cobas para el Ahorro y las Pensiones y doctor en Economía por la Universidad de Minnesota. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a la investigación y a la docencia en macroeconomía, a la asesoría económica, autor de diversos libros y publicaciones, artículos profesionales en numerosas revistas de prestigio en este mundo al que se dedica. A continuación, y a mi lado, a mi derecha, Juan José Rubio Guerrero, catedrático de universidad del área de Economía Aplicada en la materia de Hacienda Pública y Régimen Fiscal de la Empresa, con más de 45 años de dedicación docente, investigadora y de gestión universitaria en las universidades la Complutense de Madrid y de Castilla-La Mancha. Bueno, son currículum extensísimos. A mí me han proporcionado las reseñas. Yo voy a decir 5 o 6 líneas porque si no nos comeríamos 15 minutos de la mesa y lo más importante es lo que está por venir en relación con lo que van a presentar, ¿no? Pero ha sido director del Departamento de Economía Aplicada, Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid, vicerrector de Docencia y Relaciones Internacionales, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Complutense y miembro del Consejo Rector del Instituto Nacional de Administración Pública, entre otras muchas cuestiones y muchos cargos, publicaciones y demás. Y Francisco de la Torre, miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, actualmente inspector de Hacienda en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, y ha sido también, por reseñar, diputado en el Congreso, presidente de la Comisión de Presupuestos y portavoz de varias comisiones como la de Hacienda, la de Investigación de la Crisis Financiera y también la portavocía adjunta en la Comisión de Economía.
Por cierto, autor también de numerosos libros y publicaciones, el último y el que yo creo que va a ocupar gran parte, ¿no?, de su presentación, La factura del cupo catalán, privilegios territoriales frente a la ciudadanía. Bueno, como ven, con absoluto conocimiento de causa y trayectoria profesional, un lujo teneros aquí para compartir con todos nosotros vuestras reflexiones. Y yo, sin más preámbulo, cedo la palabra pues para que conozcan un poco cuál va a ser la estructura. Durante 15 minutos aproximadamente, cada uno de los ponentes compartirán sus reflexiones, en general sobre la materia que nos ocupa. A partir de entonces, cuando termine, organizaremos 25 minutos con una serie de preguntas, un coloquio en torno a unas preguntas, y los últimos 10-15 minutos serán los que la audiencia pueda formular preguntas. Aquí hay 4. Pues Gracias, Javier, Lourdes. tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Yo siempre he querido ser acomodador. Quedan 4 sitios aquí delante, o sea, si queréis venir. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, y a mí, como soy el telonero del grupo, pues puedo realmente decir lo que quiera, porque lo bueno viene después de mí, ¿no? En realidad, cuando la sostenibilidad tiene 3 dimensiones, y hoy vamos a hablar de una, ¿no? La primera dimensión de la sostenibilidad son los recursos no renovables. Vamos a poder seguir creciendo como estamos creciendo, la economía mundial en paridad de poder de compra al 3,2% y su correlación con el bienestar, ¿no? Vamos a poder seguir dando a 8.000 millones de humanos lavadoras, que es, ¿no?, la mejor manera de la línea de la pobreza. Eso requiere recursos. Vamos a tener recursos no renovables para continuar creciendo. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es climática. Este crecimiento vamos a destruir el medio ambiente y vamos a ser capaces de mantener este planeta habitable a medida que vamos progresando, que vamos creciendo y que vamos generando más externalidades negativas. Y luego está la sostenibilidad financiera, que ya es, ¿no?, en un mundo que acepta la convención de que hay países, unos 200 así mal contados, pues la sostenibilidad financiera de cada uno de los estados, y dentro de los estados, pues Rafa nos hablará de los subestados, ¿no?, de las regiones, no sé cómo, en fin, no, como quieras que se llame. Comunidades autónomas. Exacto, ¿no? Comunidades autónomas, en nuestro caso. Bueno, pues ¿cómo va España? Pues como un cohete, claro, depende a quién se lo preguntemos y sobre todo depende con qué lo comparemos, ¿no? Si aquí, comparado con qué, es la respuesta que este economista da cuando le preguntan cómo va España, ¿no? Y puedes comparar con 4 cosas: con el pasado, con otros parecidos, con las expectativas, y luego la comparación que todos queréis hacer y que es imposible, que es cómo habrían ido las cosas si en otras circunstancias, con otras políticas, con un presupuesto no aprobado en los últimos 3 años, si Pedro Sánchez hubiera gobernado en coalición con Albert Rivera con 180 diputados. O sea, que bueno, pues ya está, pues os vais a quedar sin saberlo, porque ¿no? O si convocáramos elecciones pasado mañana o el domingo, cuando veremos qué pasa en Aragón, ¿no? Pues entonces de esas, pues no tengo tiempo, pero voy a hablar solo del PIB y luego para llegar al déficit. ¿Comparado con qué? Pues comparado con otros gobiernos, y aquí puede haber, esto no sé si no es causalidad, es correlación, no sé muy bien qué es, pero uno es responsable de, ¿no?, durante tu guardia, pues lo que ocurra, y tú eres el alférez de guardia, pues es asunto tuyo, y el que se va al castillo eres tú, porque da igual que tengas la culpa, que no tengas la culpa, y que, en fin, ok. Bueno, pues comparado con qué, realmente, de momento, el récord actualizado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística, el avance del cuarto trimestre, por lo tanto, el primer dato incompleto que ha sido 2,7, o sea, ha cerrado el año en 2,7 en tasas anuales de crecimiento, pues la media es 1,8, ha ganado a Rajoy, ha ganado a Zapatero y pierde por goleada con Aznar, ¿no? Y ahora cada uno que diga que sí, que no y que caiga un chaparrón, pero eso es así y ya está, ¿no? Bueno, pues ¿cómo va España? Mejor que con Rajoy, que con Zapatero, y peor que con Aznar.
Y ahora, comparado con otros, ¿cuál es la morada? Esa es la pregunta. Y no tengo tiempo, pero si no podíamos jugar a las adivinanzas, siempre me han gustado los mapas mudos. Eso era de las cosas más, ¿no? Pues ahora hago gráficos mudos, ¿no? Entonces, Polonia, es Polonia. O sea, la morada es Polonia, ¿no? Y ya está. Y entonces, comparado con Polonia, España va como un caracol, ¿no? Y comparado con Alemania, pues va como un cohete. Y cada uno, pues depende, eliges la comparación. Es verdad que la recesión, la más dura, hecho 100 el cuarto trimestre de 2019, la más dura fue la de España y Reino Unido, y la recuperación española fue muy tardía. Veis que hasta el segundo trimestre de 2022 no recuperamos el nivel, pero esta recuperación, esta parte de la última de la recuperación realmente estamos yendo más deprisa que los demás, y me queda actualizar 2 trimestres con lo que puede que ya hayamos adelantado a Países Bajos y ahí Portugal. No, a Portugal vamos un poquito detrás de Portugal, pero más o menos, ¿no? Y aquí, pues si queréis más comparaciones, y ahora pongo también la inflación, además del crecimiento, pues buscaros, estamos ahí y veis que Polonia, o sea, tenemos menos inflación que Polonia, pero menos crecimiento, y estamos en la parte buena de esa colección de países que son los 42 países del Economist. Y ahora ya empezamos con el déficit, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué pasa con las cuentas del Estado, ¿no? Y aquí veis que, bueno, pues que es verdad que la comparativa, el déficit medio de Pedro Sánchez ha sido 4,89, que es mejor que el que le tocó a Rajoy, y es peor que el de Zapatero, y es mucho peor que el de José María Aznar, ¿no? ¿Por qué esto es relevante? Porque básicamente la idea, si solo tuvierais que veros una idea, es este déficit es indudablemente excesivo para el momento del ciclo en el que estamos, ¿no? España está en el límite. De hecho, Rajoy solo una vez consiguió bajar del 3%, y de momento Pedro Sánchez solo una vez este año, que está sin cerrar, pero que va a ser alrededor de 2,8, a lo mejor es 2,9 y a lo mejor es 3,0, pero ok, pues probablemente va a estar en el 3 o un poquito por debajo del 3, ¿no? De momento, pues regaladme que es 2,8 para que diga que una vez, ¿no? Y si os parece muy mal, pues decir que ninguna de esos 3, vale, pues ya está, pues ninguna de esos 3. Pero bueno, en todo caso, lo que debéis de ver es que lo que tenéis que ver en este gráfico es que 3 es el límite que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y de los ciclos, de las pocas cosas que sabemos de los ciclos económicos, es que son recurrentes. No tienen amplitudes ni periodos constantes, pero son recurrentes. Los ciclos no se acaban de viejo, esta expansión se va a terminar, no sé ni cuándo ni por qué, pero se va a terminar porque son recurrentes. No sé si va a durar 10 años, o 15, o 5, o 3, o 2 trimestres. No tengo ni idea. Depende, ¿no? Dependerá de lo que ocurra, de las decisiones que tomemos, pero se va a acabar. ¿Y qué pasará entonces? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando el PIB deje de crecer al 2,7, redondeámoslo al 3%? Si con un PIB del 3% tienes un déficit del 3%, en números redondos, ¿qué pasa cuando el PIB crezca al 2 o al 1? ¿Qué pasa con el déficit? Y tenemos un ejemplo, que es nuestro vecino del norte, donde vemos lo que pasa. ¿Cuál es el problema de Francia? Pues que no crece, que ha crecido mucho menos que España, y está en el límite soportable de su estado de bienestar. Vemos que el estado de bienestar europeo, con las tasas de crecimiento europeas, en el caso de Francia es flagrante. En el caso de Alemania es por otras razones. Alemania no tiene un problema de sostenibilidad de sus cuentas públicas porque tienen limitaciones constitucionales, y además por su política de austeridad y de no endeudamiento. Pero claramente, si yo tuviera que decir, elige lo peor de este entorno, es que el déficit no se compadece, es inconsistente con esta fase del ciclo, y eso pone de manifiesto que, sin entrar en análisis econométricos más que mirar los datos, pues tenemos un déficit estructural muy alto, ¿no? Y eso quiere decir que el Estado español, todas sus administraciones, ahora os voy a decir cuál creo que cuál es el principal responsable, pero el Estado español está gastando más de lo que ingresa, y está mandando al futuro, a los contribuyentes del futuro, una parte relevante de los gastos que iba a decir que, entre paréntesis, para mi gusto, afortunadamente, están limitados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿no? Y de hecho, puestos a continuar, es mucho mejor no tener
con este gobierno es mejor no tener presupuestos que tenerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque los presupuestos o sea, enséñamelo para ver qué elijo, ¿no? Si cuando vea el presupuesto te digo si prefiero que prorrogues o el nuevo. Y por cierto, otra cosa ya que estamos. Siempre hay presupuestos, nunca no hay presupuestos. Se pueden prorrogar eternamente. Todos los países tienen presupuestos. La duda es cómo cambian las autorizaciones de gasto, cuál es el procedimiento legal para gastar y para no gastar y para modificar las partidas, pero nada más. Y de hecho, si hubiera habido un presupuesto, pues no tendríamos el lío de las pensiones, ¿no? No habría habido ómnibus porque no habría habido ninguna necesidad, porque estaría aprobado en el presupuesto. Bueno, ok, pues entonces y aquí tenéis la deuda pública en torno al 100% del PIB, en fin, quedan algunos trimestres por actualizar. ¿Eso es bueno o malo o regular? Pues la deuda pública importa por dos razones, porque tienes que refinanciar los vencimientos y tienes que financiar el nuevo déficit. O sea y tienes riesgo de tipos. Si los tipos fueran a subir, pues tú ahora mismo los 30.000 millones, otra vez números redondos, de intereses, que son costes financieros, pues van a aumentar y si no, pues no aumentarán tanto, ¿no? Y que tienes que refinanciar, que le tienes que preguntar al mercado, tienes que renovar tu petición de crédito al mercado, que te va a decir a qué tipo te coloca, o sea, te compra las letras o a qué tipo te compra los bonos. Y cuantas más veces y cuantas más refis tengas, pues más tienes que preguntar y más tienes que actualizar tus intereses, ¿no? Dependiendo del plazo que sea. Bueno, y entonces había dicho que os iba a contar de dónde sale este déficit. Y claro, para un tipo que lleva 20 años predicando en el desierto de las pensiones, pues es donde voy a mirar yo. Pues miro en las pensiones, ¿no? Y cuando yo miro, y esta, por cierto, si aquí no está Elma Saiz, podríais haberla invitado, no sé si hubiera querido venir, y seguro que ella dice que estas cuentas no son las cuentas de la Seguridad Social, pero es que sí son las cuentas de la Seguridad Social. O sea, estas cuentas salen de los informes de tesorería de la Seguridad Social. Ya está. Entonces, la tesorería de la Seguridad Social... ¿Cuánto voy, Lourdes? 5 minutos. 5, vale, escasos. La tesorería de la Seguridad Social es elemental. Tiene unos ingresos, a mí me parece que los únicos ingresos propios son las cotizaciones de los ocupados. Ya está. O sea, porque ¿no? Tiene otras cotizaciones, el INEM paga las cotizaciones de los ocupados. Y todo lo demás se lo da el Estado, de una manera o de otra. Esencialmente son o transferencias o préstamos. Ya está. O sea, o se lo regala o se lo apunta. No es la única diferencia, ¿no? ¿Quién se lo apunta? Lo que le regala se lo apunta el Estado y lo que no le regala se lo apunta la Seguridad Social. Listo. Muy bien. Pues entonces, y esas son las partidas del gasto y podéis mirar y mirar y mirar. Y al final, lo que tenéis que ver una vez que miréis y miréis y miréis, en realidad está aquí. Obligaciones reconocidas totales, ¿no? Incluyo financieras y no financieras, todo es lo que ha salido de la caja de la Seguridad Social. 2024, 231.000 millones. Cotizaciones de los ocupados, 2024, 156.000 millones. ¿Cuánto puso el Estado en la tesorería de la Seguridad Social en 2024? 75.000 millones. ¿Okay? Y eso Elma Saiz lo sabe, porque es la ministra y lo sabe. Ahora dice, mira, de estos 75.000 millones, esto no es mío. O sea, yo me lo apunto porque, bueno, no sé por qué, pero porque soy una mandada, pero esto no es mío. Yo no he tenido déficit. ¿Por qué me tengo que apuntar? Y ahora coges la otra y empiezas a borrar. ¿Hasta cuánto? Pues si quitas más de 75.000, has tenido superávit. O sea, puedes elegir el número que tú quieras. Claro, solo depende de qué partidas borres y digas, estas no son mías, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, no son tuyas. Ok, y ahora la última idea, porque voy a Lourdes, esta vez voy a sorprender a propios y extraños y voy a cumplir el horario. ¿Cuál fue el déficit de 2024? 50.000 millones. ¿Okay? Si el Estado no hubiera puesto, si la Seguridad Social hubiera podido financiar todo lo que financia la Seguridad Social, que no son solo pensiones, son pensiones, se llama contingencias comunes, el disparate de mezclar jubilación con discapacidad, con accidentes laborales, con lactancia, maternidad y paternidad, con el ingreso mínimo vital y con todos los seguros sociales, con la misma cotización, con lo que nadie sabe quién es el que debe. O sea, porque estamos comprando unas cosas que son... Jubilación. ¿Qué son las pensiones de jubilación? Salarios diferidos. Diferir salarios es trivial.
comprar seguros sociales de alto coste, eso es complicado, pero no lo hagas en el mismo pack. Okay. Bueno, pues 50.000 millones. Entonces, ¿cuál es el resumen? Es que si la Seguridad Social hubiera podido financiar sus gastos con las cotizaciones de los ocupados, el Estado español habría tenido 25.000 millones de superávit, que más o menos abre un espacio fiscal razonable y que resuelve el problema que os he planteado al principio. No es consistente un crecimiento del 3% con un déficit del 3% en un entorno que limita tu déficit al 3% y donde tendrías que tener un déficit mucho más bajo. Bueno, pues muchas ya gracias, acabó. Ahora viene lo bueno. Ya he dicho lo cual, ahora viene lo bueno. No, pero vamos a intentar ser complementarios. Muy bien. Adelante. Muy bien, Sí. pues muchas gracias a la Fundación Independiente por la invitación, y voy a tratar de ser complementario a la presentación de Javier. Traía una presentación, pero voy a obviarla por razones de tiempo y sobre todo porque creo que hay que hacer un análisis también cualitativo de lo que está pasando respecto al tema del gasto público. Por lo tanto, mi presentación va a tratar de forma muy telegráfica, ya habrá tiempo, si ustedes lo consideran oportuno, debatir sobre algunas cuestiones que voy a poner encima de la mesa. ¿Cuáles son los rasgos principales del gasto público consolidado, agregado en nuestro país? Desde una cuádruple perspectiva. Por un lado, ver un poco cuál es la estructura y sostenibilidad a medio y largo plazo. En segundo lugar, ver cuál es nuestra situación respecto a la media de la Unión Europea. En tercer lugar, identificar algunos problemas y retos y también inconsistencias de nuestra estructura de gasto, y terminaré haciendo algunas propuestas muy genéricas para cada una de las líneas de reforma del gasto público, teniendo en cuenta que cada una de ellas exigiría una disección casi quirúrgica en cuanto a su desarrollo y análisis. Bien. Mi opinión, el principal problema del gasto público español no es cuánto se gasta, sino cómo se gasta y en qué se gasta. España, al igual que el resto de los países de la Unión Europea, afronta desafíos estructurales de gran magnitud, como se ha visto esta mañana, se han comentado esta mañana. Envejecimiento demográfico, transición ecológica y digital, aumento de la desigualdad social, la elevada deuda pública acumulada tras sucesivas décadas de crisis, la necesidad de reforzar la competitividad tanto de país como empresarial, los requerimientos de una política de defensa más comprometida en un entorno global cada vez más complejo. En definitiva, tenemos unos nuevos retos que hay que analizar y que desarrollar. Y para eso se exige una orientación, una reorientación estratégica del gasto público, sobre todo tratando de priorizar aquellas partidas con mayor impacto económico y social a medio y largo plazo. Pero es que además España tiene elementos específicos que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de lo que es la presupuestación. Tenemos un modelo productivo caracterizado por una elevada dependencia de sectores de bajo valor añadido, y tenemos también una productividad relativamente reducida. Esto va a limitar el crecimiento potencial a largo plazo y, por lo tanto, la capacidad recaudatoria del Estado para financiar gastos adicionales. Adicionalmente, permítanme, el elevado grado de descentralización, de que luego nos hablará Paco, de alguna manera introduce complejidades también en términos de coordinación, de eficiencia y de equidad interterritorial. Y ya por último, la evolución demográfica, la que se ha comentado también esta mañana, con una de las esperanzas de vida más altas del mundo y una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa, ejerce una presión sobre lo que yo llamo la tríada capitolina del gasto social, que son pensiones, sanidad y dependencia. Bien, el análisis del gasto público en España requiere, en primer lugar, situarlo en un contexto comparado. Y les decía que, en términos agregados, España, el gasto público español, se sitúa en una posición intermedia baja dentro de la Unión Europea. En los últimos años, el gasto de las administraciones públicas, en su conjunto, representa en torno al 45% del Producto Interior Bruto. La media comunitaria está en el 49%. Y hay países, se ha comentado el caso de Francia, que están en el 55% y Finlandia en el 57%. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual el problema no es el volumen de gasto público, sino la estructura del gasto público. Más allá del volumen agregado, el análisis funcional del gasto en España
revela diferencias significativas entre nuestro país y la media europea desde el punto de vista, repito, del análisis funcional. En el ámbito de la protección social, España destina una proporción del Producto Interior Bruto ligeramente inferior a la media de la Unión Europea, aunque tiene un peso excepcionalmente elevado en las pensiones frente a otras prestaciones sociales. Y desde esa perspectiva es importante tener en cuenta que el problema que tenemos también desde el punto de vista de la estructura funcional del gasto público es el peso elevado del gasto rígido y además una inversión insuficiente en partidas claves para el crecimiento futuro, como es el ámbito de la inversión pública. A las pruebas me remito. Ahora mismo estamos teniendo problemas de mantenimiento de nuestras redes fundamentales como consecuencia de un periodo en el cual la inversión pública, si me da tiempo, luego hablaré de ella, ha decaído respecto a la situación. Sí. Muy bien. Bien, pues desde el punto de vista de los retos hay que ir de la cantidad a la calidad. Aproximadamente 2/3 del gasto público total se destinan a gasto social. Una proporción que en principio es comparable al de otros países europeos, pero repito, con una composición interna significativamente distinta. Y aquí introduciría yo el elemento del envejecimiento demográfico. El envejecimiento demográfico constituye, en mi opinión, el principal desafío estructural al que se enfrenta el gasto público en España en las próximas décadas. La combinación de una esperanza de vida muy elevada, una tasa de fecundidad de las más bajas de la Unión Europea, está provocando un rápido aumento del peso relativo de la población mayor de 65 años y, sobre todo, desde el punto de vista de lo que son gastos de dependencia, la población mayor de 80 años. Este proceso tiene implicaciones profundas para las finanzas públicas. Incrementa la demanda de prestaciones y servicios públicos asociados a la vejez, pensiones, sanidad, cuidados de larga duración, lo que yo he denominado la triada capitolina del gasto público social en España, y al mismo tiempo también desde el punto de vista de lo que es los recursos financieros reduce la población en edad de trabajar. Y algunas ideas fuerza respecto al tema de los gastos fundamentales, pensiones. Se ha hablado aquí del tema de pensiones. En España el gasto en pensiones supera el 13% del Producto Interior Bruto. Absorbe una creciente valor o volumen del presupuesto público. Algunas instituciones de referencia como FEDEA e incluso la OCDE señalan que se podrían alcanzar el 16 o el 17% del Producto Interior Bruto en torno al año 2050. Este escenario situaría a España entre los países de mayor esfuerzo en pensiones en la OCDE. Pues, si queremos analizar, y aquí tenemos expertos en el tema, las pensiones de forma intensa, pues habría que hacer una disección muy importante de todos los elementos relevantes. Pero, en mi opinión, el tema más fundamental en todo el ámbito de las pensiones, en mi opinión, es el tema de la equidad intergeneracional. El peso creciente del gasto en pensiones implica que una proporción cada vez mayor de los recursos públicos se destinan a la población jubilada, mientras que las generaciones jóvenes afrontan mayores dificultades de acceso a cuestiones como el empleo, la vivienda, los servicios públicos básicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el riesgo potencial de cara al futuro, ya que hablamos de riesgos dentro de lo que es el Congreso, no es otro que la consolidación de un desequilibrio intergeneracional en el que los jóvenes contribuyen a un sistema sin recibir la protección equivalente. Y abordar este reto exige una visión integral del gasto en pensiones que tenga en cuenta el reparto de recursos entre generaciones, pero también a lo largo del ciclo vital. Respecto a la sanidad tenemos el problema de la descentralización sanitaria. Es fundamental que esas diferencias no siempre se corresponden, y probablemente en temas de financiación autonómica lo veremos, a necesidades objetivas de salud. Plantea problemas de equidad territorial. Habría que considerar en mayor medida como factor clave la reforma de la financiación regional para integrar lo que son elementos de equidad también interterritorial desde el punto de vista de prestaciones sanitarias. Si bien es cierto que España no tiene un gasto sanitario excesivo, gastamos aproximadamente el 7,5% del Producto Interior Bruto cuando la media de la Unión Europea está en el 8,9%, el 9%. Por lo tanto, es un tema que habría que analizar desde una perspectiva
cualitativa también. El envejecimiento de la población incrementa la demanda de servicios sanitarios, exige una reorientación del gasto hacia la atención primaria, especialmente en zonas rurales, y aquí, por ejemplo, los coeficientes de reparto de la financiación autonómica deberían entrar, y la prevención y la coordinación de los servicios sociales. Bien, respecto a la dependencia, pues, ¿qué puedo decirles de la dependencia? La dependencia no se ha considerado dentro del modelo de financiación autonómica existente. Es un pilar fundamental dentro de lo que es el estado de bienestar y que realmente no se ha desarrollado de la forma que debería haberse hecho. La falta de integración del sistema de seguridad social, de sanidad y de dependencia genera problemas serios desde el punto de vista de lo que es la dinámica del gasto social. La conclusión más significativa de esta problemática, de esta integración, es que la necesidad de mejorar la coordinación entre los sistemas sanitarios y los servicios sociales para atender adecuadamente a una población cada vez más envejecida y con mayor prevalencia de enfermedades crónicas es una necesidad imperiosa, es un reto a medio y largo plazo. Y dentro de este elemento es fundamental considerar ese equilibrio territorial desde el punto de vista de la prestación de estos servicios, porque hay diferencias cualitativas importantes en esa prestación. Pero es que no debemos olvidar que la población envejecida tiende a generar también unos menores ingresos tributarios y por cotizaciones sociales, de tal manera que ese doble efecto, mayor gasto y menores ingresos, refuerza la necesidad de una estrategia fiscal a largo plazo que combine reformas de gasto con políticas orientadas al crecimiento económico, a la ampliación de base de cotizantes como mecanismos de estabilidad y sostenibilidad del modelo social a medio y largo plazo. De la inversión pública hablaremos luego en el debate, ¿no? Y ya para un poco cerrar mi presentación, muy importante el tema de gobernanza del gasto público. La gobernanza del gasto público constituye un elemento clave para garantizar la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad. En España, la gestión del gasto se desarrolla en un marco de un sistema altamente descentralizado, en el que las comunidades autónomas y también las entidades locales desempeñan un papel clave central, especialmente en el ámbito de la sanidad, la educación y los servicios sociales. De tal manera que el modelo descentralizado evidentemente presenta ventajas como una mayor proximidad a las necesidades de los ciudadanos, una mayor capacidad de adaptación a las características territoriales en cuanto a la demanda de servicios. Sin embargo, esta dinámica genera importantes desafíos en términos de coordinación, coherencia y evolución de gasto. Y también dentro de la gobernanza, el sistema de mejora de la eficiencia y la equidad del gasto público pasa por consolidar una cultura de evaluación. Hoy en día, todo el sistema de evaluación sistemática de políticas públicas y de gasto asociado siguen siendo muy fragmentarias, están muy limitadas y tenemos que ir a un sistema de presupuestación orientada a resultados con objetivos claros y medibles. Se está haciendo esfuerzo a través de la AIREF y algunas instituciones, pero queda mucho trabajo por hacer. Y acabo ya. Luego seguimos. A partir de este sobrevuelo de la problemática en gasto público que podamos tener, voy a tratar de formular una serie de recomendaciones muy genéricas, en mi opinión, orientadas a mejorar la calidad del gasto público, pero repito, cada una de ellas exigiría, digamos, un desarrollo muy profundo en cuanto a lo que es el trabajo desde el punto de vista de lo que son políticas públicas. En primer lugar, reequilibrar el gasto social reforzando políticas de infancia, familias y empleo. Europa nos lleva años luz en este tema de políticas de infancia, familia y empleo. Y hay que tener en cuenta que ese equilibrio del gasto social va a pasar fundamentalmente, como comentaremos, por una revisión de toda la problemática del gasto en pensiones. En segundo lugar, abordar el resto del envejecimiento desde una perspectiva integral, combinando reformas de gasto con políticas de empleo, productividad, natalidad e inmigración. Aumentar la inversión en educación, formación profesional e investigación y desarrollo hasta converger con la Unión Europea avanzada. Aquí tenemos, de nuevo, serios problemas desde el punto de vista de gasto público en estos elementos. Hay que reenfocar la inversión pública hacia un modelo no tanto de capital
de nueva planta, de capital público de nueva planta, como de mantenimiento y reposición del capital existente. Creo que el capital público que tenemos es suficiente para las necesidades del país, pero lo que necesitamos es un mantenimiento, una reposición de ese capital público que en muchos casos tiene hasta 30 y 40 años de deterioro, por así decirlo. Se ha hablado mucho de la infraestructura viaria, se ha hablado mucho de la infraestructura de carreteras. No perdamos de vista todo el tema de la infraestructura hidráulica, que nos puede generar problemas serios desde el punto de vista no solamente económico, sino desde el punto de vista social. Reformar la evaluación de políticas públicas, incorporando criterios de eficacia y eficiencia, impulsando cultura de evaluación en todos los ámbitos, control y presupuestación orientada a resultados, que permita una mejor asignación de recursos financieros, reformar el sistema de financiación autonómica, del cual Paco nos hablará dentro de un momento, garantizar la sostenibilidad de las pensiones, del sistema de pensiones, pero con un enfoque integral y gradual, donde tengamos en cuenta también lo que es la equidad intergeneracional, para no defraudar a las generaciones sucesivas en una estrategia a medio y largo plazo. Y por último, y esto ya es el desideratum, es un poco el elemento limitador, diseñar una estrategia fiscal creíble que permita reducir deuda pública a medio y largo plazo. Como ven, son retos significativos, pero yo creo, fíjense, que compatibilizar la sostenibilidad fiscal con un estado de bienestar sólido, siempre que se priorice una composición del gasto orientada al futuro, al crecimiento económico, sin perder de vista la equidad social, en un contexto cooperativo institucional puede ser posible, aunque ahora puede parecernos una entelequia política. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan José. Y Paco, tienes la palabra. Pues nada, muchísimas gracias, Lourdes. Bueno, mientras... ya está aquí el PowerPoint. Bueno, yo querría en primer lugar agradecer a la Fundación Independiente y personalizarlo en Luis Trigo, en su vicepresidente y en el director académico de este 5º Congreso Nacional de la Sociedad Civil, el tener la oportunidad de compartir algunas cosas que prácticamente todas están en mi libro, un minuto de publicidad, que es este, La factura del cupo catalán, que Luis tuvo la cortesía de presentarme en Valencia. Y bueno, a mí me da una cierta hasta vergüenza estar en esta mesa al lado de gente que son expertos, han formado parte de los comités de expertos en financiación autonómica e incluso eran directores generales del Instituto de Estudios Fiscales cuando yo estaba por allí, es decir, cuando yo estaba supuestamente aprendiendo. Y bueno, yo querría, en primer término, enlazar en esta presentación con lo que se ha contado, porque sorprendentemente nos va a quedar una presentación a tres totalmente complementaria. Sí. Y el primer punto de toda esta historia es, bueno, ¿en qué nos hemos estado gastando el gasto público? Pues aquí está la distribución del gasto público. Y atención, el 41% es protección social. Y de aquí, unos 200, ahora mismo algo más de 200.000 millones de euros son pensiones de jubilación. Luego tenemos la segunda partida en salud, es el 15%. Y después ya nos vamos a educación. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Significa que el gasto social nos lo absorbe casi todo. Y que si no controlas el gasto social, pues vamos a tener un problema. Y como bien decía Juan José Rubio, dos de este gasto social, sanidad, dependencia y sobre todo pensiones, bueno, las tres en realidad, crecen a medida que aumenta la edad media de la población. Y entonces en España, si no lo controlas, esto va a crecer muchísimo. Si además garantizas que pase lo que pase, las pensiones se van a revalorizar con el IPC, aunque nos caiga un meteorito, pues nos van a crecer todavía más. El informe de la Jane Report dice una cosa que dice, bueno, ahora ustedes están en el 13%, pero puede crecer para 2070 hasta 6 puntos del PIB. Y esto, así, si uno no es experto, pues no parece de gran cosa, pero es que 6 puntos de PIB son 100.000 millones de euros con el PIB actual. Es decir, más que toda la recaudación del IVA. Es decir, que tendríamos que doblar la recaudación del IVA para hacer frente nada más que a la subida del gasto en pensiones. Bueno, pues ahí lo dejo porque, claro, yo estoy de acuerdo en que es más importante la composición que el volumen, pero claro, es que uno tiene que poder pagarlo. Y claro, una subida de 6 puntos... Entonces,
Y aquí enlazo con, hay un tema, o sea, además de pensiones, pues hay un tema que es la distribución territorial del gasto y las comunidades autónomas pues realizan una buena parte del gasto. De hecho, las comunidades, si uno quita la seguridad social, el principal agente de gasto en España son las comunidades autónomas. Y como la seguridad social tiene un gasto que está prefijado, el gasto discrecional se hace fundamentalmente en las comunidades autónomas. Pero no sabemos hasta qué punto. De hecho, si le quitas a la Administración General del Estado los intereses de la deuda, lo que hay que aportar al presupuesto comunitario, y lo que pasa a las comunidades autónomas y a las entidades locales, quedan 50.000 millones. Nada más que en pensiones nos gastamos 4 veces más que eso. Es decir, que la Administración General del Estado gasta, en funciones directas, gasta relativamente muy poco. Y ahí, por ejemplo, ahí están todas las historias de las grandes inversiones. No todas las inversiones, pero sí las que tenemos todos en mente de si las presas hidráulicas, las carreteras y en el estado en el que están o el mantenimiento de las vías férreas. Bueno, y la pregunta aquí, en este modelo tan tremendamente descentralizado, ¿qué hacen las comunidades autónomas? Bueno, ¿en qué se gastan el dinero? Pues aquí está, simplificado para que lo pueda entender cualquiera. En sanidad se gastan el 40% del presupuesto, en educación un 24% y en otros gastos sociales un 12%. Eso ya hacen el 76%. Y todo lo demás es la cuarta parte del gasto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de la financiación de las comunidades autónomas, esencialmente estamos hablando de dos cosas. Del reparto del poder político, les habla un expolítico, y es una cuestión importante, como decía Jordi Pujol, sin autonomía financiera no hay autonomía política. Pero también estamos hablando de los derechos de los ciudadanos a tener una sanidad o una educación financiadas de una forma similar en todo el territorio. Y, por cierto, eso ahora no lo tenemos. Bueno, y entonces, cuando hablamos del sistema de financiación de comunidades autónomas, que hace poco hay una reforma, estamos hablando del reparto de la recaudación de los impuestos para pagar esto. Y se habla mucho de singularidades y demás, pero casi todas las comunidades autónomas básicamente gastan en esto, porque esto es el presupuesto consolidado. Entonces, alguna ligera diferencia de financiación sería razonable porque pues, Cataluña o el País Vasco tienen prisiones o tienen policía. Pero estamos hablando de 200 o 300 euros per cápita, más o menos, para que nos entendamos. Y sin embargo, el sistema de financiación, bueno, los dos sistemas de financiación, vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre, que tenemos, no producen estos resultados. Ahora mostraré los resultados. Tenemos un sistema de financiación foral completamente distinto, particularmente opaco, que da un resultado muy, muy superior al del resto de las comunidades autónomas. Y además esa diferencia no va a hacer más que incrementarse en los próximos años. Ahora contaré por qué. Vamos, si no se toma ninguna medida. Y luego tenemos el sistema común. El sistema común está basado en, básicamente, explicándolo muy rápido y muy por encima, en ceder una serie de impuestos que son la recaudación de todos los grandes impuestos estatales, salvo el impuesto de sociedades. El 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, aunque en realidad, por circunstancias de la vida, esto es un poquito más. Pero bueno, no me voy a detener aquí. Luego, después tenemos, y esta es la parte sustancial de la financiación, después de eso tenemos una serie de impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Esto lo gestiona la agencia tributaria. La recauda la agencia tributaria. Luego tenemos los impuestos que gestionan las comunidades autónomas, como el impuesto de transmisiones patrimoniales, sucesiones. Se recauda muy poco y generan problemas de todos los tipos y colores. Esto es así. En algunos casos tiene mucho sentido que estén cedidos a las comunidades autónomas como transmisiones patrimoniales. ¿Por qué? Porque un inmueble es muy fácil de controlar, sobre todo si tienes un buen registro de la propiedad como se tiene en España y el catastro está correctamente montado. Es muy fácilmente territorializable, básicamente porque el inmueble está en un sitio y de ahí no se mueve. De ahí viene su nombre. Entonces, no tienes un problema. Sin embargo, los grandes impuestos estatales tienen movilidad de muchísimo tipo. Es decir,
por ejemplo, pensemos el IVA. El IVA grava el consumo, pero te lo ingresa la empresa que repercute. Y a veces esa empresa es un gigante estilo Amazon o Inditex, etcétera, y te lo ingresa todo en el mismo sitio. Entonces, luego hay que distribuirlo. Y luego tenemos como otro elemento del sistema, teóricamente, los impuestos propios y los recargos sobre impuestos estatales. Anecdótico. Prácticamente nadie ha hecho uso de esa potestad. Y luego tenemos un montón de fondos por el cual tú canalizas esta distribución de impuestos y la mueves de un sitio para otro. Gran problema del sistema, nadie lo entiende. Bueno, a Juan a lo mejor sí, pero tampoco. Entonces, básicamente, si uno tiene que distribuir ese dinero con un fondo, tendrías más que suficiente. Y además, alguien podría entender algo, lo cual es un valor en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, cualquier presidente de comunidad autónoma le echa la culpa al Estado. Todo el mundo se considera mal financiado y, ojo, en otros países esto no ocurre. Es decir, el gobernador de California, actualmente Gavin Newsom, se pelea con Trump lo que no está en los escritos, pero en ningún momento está diciendo que los Estados Unidos le roba, etcétera, etcétera. Y esto está a la orden del día, básicamente porque el sistema americano, que tampoco es simple, es algo más simple que el que tenemos y por tanto se entiende. Entonces uno tiene claro de quién es la responsabilidad. Y si no se tiene claro, hay un mínimo de transparencia y exigencia y se sabe de quién es la responsabilidad, es imposible exigir cuentas. Entonces, que tenemos varios sistemas, un montón de fondos. En realidad hay uno relevante, que es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos, y todo lo demás que te emborrona y te produce un resultado completamente caótico. Y después de eso, lo que tenemos es que un segundo sistema en paralelo, que es el del País Vasco y Navarra, que de acuerdo con que se ha interpretado de una forma tan extensiva la disposición adicional primera de la Constitución, que, hilando con lo que se decía esta mañana, es un residuo premoderno que tenemos aquí, donde se le reconocen derechos históricos a los territorios forales. Es decir, no se le reconocen derechos a los ciudadanos, se le reconocen derechos a un territorio. Y además esto se ha interpretado extensivamente de tal forma por el Tribunal Constitucional y por toda o casi toda la clase política, yo no, pero vamos, cuando yo estaba en esto, pero soy de las pocas excepciones, diciendo que esto había que entenderlo en un sentido extensivo. Es decir, tú le reconoces derechos históricos a cobrar los impuestos que venían cobrando. El IVA no existía, pero se le ha reconocido el derecho histórico a que las diputaciones forales y la Comunidad Foral de Navarra cobren el IVA. Y en el colmo, pues tenemos un derecho histórico para que cobren un porcentaje de la tasa Google. Bueno, básicamente que se lo cobre la agencia tributaria y se lo ingrese. Así estamos. ¿Cuál es el problema? Produce un resultado completamente disparatado. Entonces, aquí, y es el origen de la demanda catalana, del nacionalismo catalán, de tener un sistema que dé los mismos resultados. ¿Y tienen razón? Sí, claro. Es decir, Cataluña no está infrafinanciada, pero Cataluña gasta más de la cuenta y Cataluña sí está infrafinanciada respecto al País Vasco y Navarra, porque básicamente el País Vasco y Navarra están muy sobrefinanciados. Aquí tengo el resultado práctico de todo esto, que es el gráfico. Vamos a ver, esto es la financiación para las competencias que tienen de todas las comunidades autónomas. Claro, ¿qué pasa? Que el régimen común tiene 3.400 de media, y esto es coger los ingresos totales del sistema de fuente del Ministerio de Hacienda y dividirlo entre la población. O sea, esto no está a competencias ajustadas, etcétera, etcétera. Este es el dato bruto. Y en el caso del País Vasco y Navarra, lo que haces es coger la totalidad de los impuestos, quitarle el cupo o la aportación que pagan y quitar también lo que son las aportaciones que tienen que hacer a las entidades locales, que la participación en ingresos del Estado que tienen las entidades locales la asumen el País Vasco y Navarra. Bueno, pues le quitas esto y esto es lo que te sale. Claro, ¿qué pasa? Que Cataluña no está infrafinanciada, está mejor financiada que el régimen común. Realmente esto se debe a que ha subido los impuestos, eso es legítimo. Se debe también a que Cataluña tiene Mossos d'Esquadra y tiene prisiones que los demás no tienen. Pero estaría financiada ligerísimamente por encima de la media según los datos de FEDEA. ¿Y quiénes están por debajo de la media? Pues Comunidad de Madrid, vamos a ver, la Comunidad de Madrid básicamente porque ha bajado impuestos,
Canarias porque tiene un régimen especial, que es el régimen económico fiscal de Canarias y tiene otros ingresos. Y luego Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia y Murcia, es decir, las 4 que claramente están infrafinanciadas. Y bueno, pues aquí hay 2 demandas. Las infrafinanciadas, que querrían tener una financiación por habitante equivalente, los ciudadanos de esas comunidades autónomas que consideran correctamente que deberían tener unos servicios públicos, sanidad y educación fundamentalmente, también dependencia, financiados en unas condiciones similares. Y luego, claro, tienes a todo el mundo que al final acaba mirando al País Vasco y Navarra. Bueno, obtener estos datos, o sea, estos datos no son tan fáciles de obtener. Y de hecho, cuando yo era diputado, a mí me dijeron una cosa que se me ha quedado grabada, que es que el cálculo del cupo era el secreto mejor guardado de la democracia. De hecho, a mí me entró, yo lo he votado en contra, la ley de fijación del cupo y realmente es imposible enterarse de nada. Y además te viene en lectura única. Es decir, en lectura única, ¿qué significa? Que los representantes de los ciudadanos de todos los españoles no pueden tocarle una coma a nada. Y hay auténticas barbaridades. Si esto a ustedes les parece antidemocrático, y a mí me lo parecía, lo de Navarra es todavía mejor porque la aportación lo fija una comisión, que es que ni pasa por el Congreso. Bueno, esto es lo que tenemos en estos momentos. ¿Qué pasa? Bueno, que este sistema de financiación, me refiero al del sistema común, debía haberse modificado en 2014 y no se ha modificado. Básicamente, aquí hay 2 tipos de problemas. Un problema político de ponerse de acuerdo y tenemos un problema económico que es el déficit. El déficit, como bien ha explicado Javier, es básicamente una cuestión de seguridad social y dentro de la seguridad social esencialmente es una cuestión de pensiones. Y antes decía que esta diferencia entre el País Vasco y Navarra y todos los demás va a ir a más. ¿Por qué va a ir a más? Porque, a ver, ellos lo que hacen es cobran todos los impuestos y pagan un cupo. Y este cupo, o la aportación navarra, más o menos ha ido permaneciendo estable, por ejemplo, en el caso del vasco, en unos 1.600 millones de euros. Ellos cobran todo. Sin embargo, las demás comunidades autónomas, básicamente, lo que reciben es un porcentaje de los grandes impuestos. Y el Estado, ¿qué hace con el resto de la recaudación? Pues atender los gastos comunes y pagar pensiones. Más bien de forma opuesta. El Estado le dedica, vamos a ver, unos 63.000 millones de euros a complementar las pensiones contributivas, que no se pueden cobrar, no se pueden pagar con cotizaciones. Este es el último dato. Bueno, luego, además, hay otras cuestiones de impuestos y demás, de temas que no tendrían que, o sea, que a mí me parece, pero bueno, esto ya es una opinión personal, razonable que se pagasen con impuestos. Pero la parte de León es complementar pensiones contributivas. Por cierto, entonces, ¿qué ocurre? Que estas pensiones, y esto va cada vez a más, es decir, cada vez se dedica más dinero a eso. ¿Qué ocurre? Que ese es dinero de los impuestos que pagamos los ciudadanos de territorio común, pero no de los ciudadanos vascos y navarros. Y en ese sitio también hay déficit de pensiones. Se lo traduzco, que un ciudadano de Mieres paga con una parte de su IRPF relevante, paga un 25% de las pensiones de un señor de Mieres, de un señor de Avilés o de un señor de Madrid y también de un señor de Bilbao. Pero el señor de Bilbao, con el IRPF que paga la Diputación Foral de Vizcaya, no paga nada de este déficit de pensiones. Claro, esto es un problema porque el nacionalismo catalán, desde la época en que yo viví allí, yo he pasado 16 años en Cataluña, está reclamando un sistema, bueno, así se inició el procés, un sistema que le dé los mismos resultados financieros que el cupo vasco. Y de hecho, en la valoración, que ahora entraré rápidamente, de la nueva propuesta del sistema de financiación, lo que dice el empresariado catalán es que, oye, que esto les gusta, pero que siga habiendo una diferencia tremenda con el País Vasco y Navarra y que Cataluña debería ser equiparable.
¿Cuál es el problema? Si, un minuto, ya te... Y en preguntas sí. complementamos. Bueno, el problema es que eso no se puede pagar. ¿Qué es lo que se ha hecho en la propuesta de financiación? Y yo con esto voy a concluir y aquí la presentación estará disponible para el que la quiera. ¿Qué se ha hecho en el nuevo sistema de financiación? Ceder más porcentaje de impuestos y que el Estado aporte más dinero. ¿Cuánto? 21.000 millones al nuevo sistema de financiación, más otros 2.000 y pico adicionales al Fondo de Compensación Interterritorial que está fuera. Entonces, ¿cuál es el primer problema? No tenemos 21.000 millones de euros. ¿Y cómo se puede pagar? Con una subida masiva de impuestos, pero de narices. Esta es la primera parte. La segunda, la distribución. Bueno, quitan la mayor parte de los fondos y dejan modificado razonablemente el fondo de garantía que había. Bien. Hasta aquí, perfecto. Luego le añaden otros dos nuevos para darle más dinero a Cataluña. Uno que es el Fondo Climático, que, bueno, como ya saben, el cambio climático es un fenómeno global, pero que tiene incidencia fundamentalmente en el Mediterráneo. No se sabe por qué. O sea, sube el nivel del mar, pero solamente sube en el Mediterráneo. Una vez cruza el estrecho de Gibraltar, pues ya no. Ahí, entonces, no, eso no hay que... Y además no tiene otro efecto. O sea, los incendios en Castilla y León no se deben al cambio climático. Sin embargo, las inundaciones en Valencia sí. Bueno, esto suena chiste, pero es que es todavía menos defendible lo que es el reparto de recaudación del IVA. El reparto de recaudación del IVA dicen que el IVA de las pymes se lo puede elegir la comunidad autónoma si se lo queda, donde se ingresa o se reparte en función del consumo. El IVA grava el consumo. El único criterio razonable es repartirlo en función de dónde se consume, que es lo que se hace en todas partes cada vez que uno tiene un tema de estos. ¿Qué dicen? No, pero en el caso de Cataluña, como le pasaba a Madrid, recaudaba más porque tenía empresas más grandes. Tuvieron mala suerte porque con el procés se le fueron las grandes empresas. Entonces, el IVA de las pymes, ese para mí. Total. Claro, al final, si tú repartes el 55% del IVA, que es lo que va a pasar, no, perdón, el 58% del IVA, por un criterio de, según que te convenga, acabas repartiendo un IVA que no se recauda. Porque claro, Cataluña coge el que le interesa y otras comunidades autónomas que no les interesaría ese sistema, cogen el otro. Total, acabas repartiendo un IVA que no tienes, bien, y luego te cuesta una pasta y luego favoreces exclusivamente a Cataluña porque sí. Bueno, porque sí, no, porque necesitas esos votos. Claro. Eso es al final extender privilegios. Y evidentemente tenemos una propuesta de reforma de financiación que ha tenido el apoyo catalán y el rechazo de las demás 14 comunidades autónomas. Y aún así podría salir en el Congreso de los Diputados, pero a mí me parece que no es un sistema ni medio razonable de repartir el dinero. Y ya lo cierro aquí porque se me ha ido el tiempo, como era más que previsible, pero en el resto de la presentación está un poco más desarrollado una propuesta algo más razonable que pasa por una cuestión fundamental. Lo más importante de todo es simplificar y transparentar el sistema. Un sistema que nadie entiende siempre acaba siendo un desastre. Y, por supuesto, el origen de parte de los problemas que tenemos, de los que se pueden resolver, es que no puedes dar privilegios territoriales, porque es que al final todo el mundo los quiere imitar. Y la solución de que nadie se entere de nada y que el cupo vasco y el concierto y tal, no haya Dios que lo entienda, pues en el momento en que hay otros nacionalistas que se lo plantean y te lo exigen, acaba siendo inviable, porque tampoco puedes extender ese nivel de financiación a todo el mundo, porque no tienes dinero para pagarlo. Pero además, tampoco lo puedes extender porque eso no le sería suficiente. Nada más y muchas gracias. Esto no me resisto. No me resisto a la propuesta de nueva financiación. Bueno, la mayor tomadura de pelo de esta propuesta es que te dicen que todo el mundo gana. No es verdad, claro, porque los 21.000 millones salen de un sitio, que es el bolsillo de los contribuyentes. Bueno, yo aquí lo que he hecho, y esto sí es importante porque es novedoso, es simplemente distribuir en función de la capacidad fiscal de recaudar impuestos, es decir, básicamente en función del Producto Interior Bruto de cada comunidad autónoma, cuánto tendrían que pagar y compararlo per cápita y compararlo con la financiación per cápita nueva que reciben según los datos del Ministerio. Y entonces, ¿qué es lo que nos da la nueva propuesta de financiación? Que pierde todo el mundo, o sea, los contribuyentes de todas las comunidades autónomas, salvo las más
Las más desfavorecidas, que son Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que recibirían más, cuyos contribuyentes, aunque les subiesen los impuestos, recibirían más servicios públicos, y luego gana también Cataluña y todos los demás pierden. O sea, este es el resultado global de la nueva propuesta del sistema de financiación. Por supuesto, como incluye otros elementos, que si quieren luego hablamos de las preguntas de ordinalidad y demás historias, los de las 4 más favorecidas lo han rechazado. Y el único apoyo lo tienen en el de Cataluña. Pero vamos, este es un gráfico para que se queden en una sola idea de quién gana y quién pierde. Porque, por supuesto, en un sistema de reparto de la recaudación de los impuestos no gana todo el mundo. Ganan unos y pierden otros. Y, por supuesto, si usted no sabe quién pierde, es que usted está pagando. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Bueno, hemos abordado un montón de cuestiones. No sé si todas han quedado aclaradas. Yo en este coloquio y en este un poco turno de preguntas que internamente vamos a pelotear entre todos, pues igual es bueno concretar determinados puntos o complementar otros que, por ejemplo, Juan José, se nos han quedado, como era la parte de inversiones públicas. Yo un poco por empezar, porque el tema pensiones ha salido por los tres y se ha hablado de ellos. ¿Por qué hay tanto desacuerdo sobre la sostenibilidad de las pensiones? No sé, Javier, si tú quieres empezar. Porque nadie tiene ni idea de cuáles van a ser los ingresos ni cómo vamos a hacer el PIB dentro de 3 años, 4 años o 5 años. O sea, en todos los ejercicios de simulación de las pensiones tienes que hacer un escenario y tienes que suponer que va a haber una tasa de crecimiento. Pronosticar el aumento del gasto es muy fácil. De hecho, yo en la última vez que alguien me ha pedido un análisis no he dicho nada, ni una sola palabra de los ingresos, porque me parece completamente aventurado, disparatado, especulativo, en este entorno de cambio climático, donde Elon Musk ha dicho voy a dejar de hacer coches y voy a hacer robots humaniformes en la fábrica donde hacía el modelo X y el modelo Y, pues yo no sé cuándo. Yo estoy convencido que las pensiones las van a pagar. De hecho, mi pensión pues la paga mi móvil, porque con mi móvil soy más productivo y entonces ya la está pagando mi móvil, mi pensión. O sea, no hace falta que que ande y me vaya detrás de mí o esté aquí sentado en vez de yo, que sería otra manera, ¿no? ¿Por qué no voy a tener un gemelo digital que venga aquí y yo estoy facturando en casa, ¿no? O sea, entonces la duda es esa y ahí hay todos los desacuerdos sobre los ingresos, yo no tengo nada que decir. Pero sobre los gastos no. Y sobre el hecho de que las... O sea, y además hay muchos problemas añadidos de incentivos. El sistema español es una auténtica rareza en el hecho porque el 98, a lo mejor 5% de las rentas de los jubilados proceden de un sistema de reparto. Eso no lo tiene nadie en el planeta. Nadie. ¿No? O sea, tienes los dos casos radicales extremos, que son el chileno, donde todo es capitalizado, y el español, donde todo está repartido. Y eso supone un riesgo. O sea, ¿y va a pagar las pensiones el Estado español? Pues sí. ¿Por qué? Porque es lo primero que va a pagar. Con lo cual, como mientras haya Estado, hay pensiones. O sea, ¿cuánto? No sé. O sea, todo. O sea, dedicará todo lo que haga falta de su presupuesto a pagar las pensiones. Yo también estoy convencido. Hoy los mayores de 50 años, la edad del votante mediano ya es más de 50. Hay más votantes de mayores de 50 que de 18 a 50. Con lo que jamás en la vida habrá guarderías 03. Nunca jamás en la vida. Porque los votantes, vamos a decir que no hay dinero para eso, que de ninguna manera. Entonces, las pensiones garantizadas. Y lo demás cuestionado. O sea, lo demás garantizado que no lo vas a poder pagar, que son drones o pensiones, carreteras o pensiones, obra hidráulica o pensiones, red eléctrica o pensiones, ¿no? Y sigue, porque obviamente el presupuesto está topado, ¿no? Entonces, esa es la principal razón del desacuerdo, y la otra es muy parecido, es la opacidad del sistema, donde si hemos decidido que la seguridad social no tiene que pagar no sé qué cosas, pues que las saquen de ahí. O sea, si yo fuera ministro de la seguridad social, diría, mira, es que esto no lo voy a pagar, pero no lo quiero en mis libros, que lo pague
igualdad, o que lo pague sanidad, o que lo pague quien tú me digas, pero yo no, porque si no es mío, fuera de mi presupuesto. Te llevas a los funcionarios, a los tecos, a quien corresponda, y te llevas la pasta y los quitas, pero me los quitas a mí porque si no, todas las veces me van a sacar los colores, que voy a tener que decir que sí que es mío, que no es mío, que sí es tuyo, que de quién es, ¿no? Entonces mira, la jubilación técnicamente es trivial, y lo otro hay que decidir cuánto queremos de seguros sociales. Pero la jubilación, las cotizaciones es ahorro obligatorio para las cotizaciones. La parte, nadie sabe qué parte de las contingencias comunes es para la jubilación, porque son contingencias comunes, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría, el único cargo que estoy dispuesto a aceptar, y no me estoy ofreciendo, porque esto ya lo he hecho tantas veces que estoy empezando a pensar que a ver si me lo dan y a ver qué voy a hacer. O sea, lo digo de farol, es un farol, ¿ok? Alto comisionado para la reforma de las pensiones, pues lo primero que haría sería acabar con... Es una reforma puramente burocrática. Acabemos con contingencias comunes, se ha acabado. Hay una parte que es jubilación y otra parte que es otros seguros sociales. Ya está. Y la manera de resolver eso es completamente distinta, porque la jubilación es simplemente un problema de diferimiento de rentas, de equilibrio, o sea, es un problema actuarial, sencillo, siempre y cuando me dejes, en fin, tengo que poner factores de sostenibilidad, obviamente porque hay imponderables. Yo no sé qué va a pasar con la demografía ni con la economía. Regálame eso y yo te niquelo las pensiones, porque copio las suecas, o sea, no me tengo que inventar nada, ¿eh? O sea, lo único que haría sería traducir, ¿no? ¿Sistema de cuentas nocionales? Sí, pero da igual. El problema es la transición. No entremos en el detalle. Sí, me queda una pasta que pagar, pero esa pasta la estoy pagando ya. O sea que no me va a salir más caro de lo que me va a salir a arrastrar esto, ¿no? No va a haber un euro más de gasto, porque yo voy a mantener los gastos. Solamente que puedo parar la bola de nieve, porque yo mañana, en el Consejo de Ministros del martes que viene, puedo decir, se acabó, cerrado todos los regímenes de la Seguridad Social. A partir de hoy. Nadie más vuelve a entrar. Y todos los españoles, y por cierto, y todas las mutuas, o sea, para que veas cómo es esto, porque todos los que se escapan van a volver al redil. O sea, todas las mutuas se vuelven complementarias, no sustitutivas, complementarias, ¿vale? Entonces, todo eso cerrado. ¿Para quién? Para los que a los que no han trabajado ni un minuto. Y con los otros ya en hablaremos. O sea, que ya los otros, pues vale, ahora tengo que gestionar eso, pero he parado la bola de nieve. La bola de nieve ha dejado de rodar, porque no dejo que entre nadie más en una cosa que debo declarar insostenible y reformar radicalmente y reconocer el gasto impagable, el compromiso de gasto debido y con todas las de la ley y que nos va a costar mucho dinero. O sea, que vamos a tener que hacer mucha ingeniería financiera y fiscal para pagarlo. Porque al final, mira, el problema no es si España gasta mucho o gasta poco. El problema es que los españoles aspiramos a un gasto francés, pero lo queremos financiar con impuestos irlandeses. Y eso no puede ser. Entonces, y eso llamo la esquizofrenia fiscal española. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Irlanda o Francia? Pero es con los dos lados. No me compares el gasto. Compárame los gastos en función o sea, compárame el déficit, ¿no? Porque compárame el déficit y las aspiraciones de los españoles de cuánto quieren gastar, porque tienen que venir de la mano. Para gastar como Francia necesitamos 150.000 millones de recaudación. Ajustándolo, o sea, ajustando el nivel, o sea, en términos relativos. Decidme quién la va a pagar y con qué figura. Lo vamos a poner en el IVA, en el IRPF, en sociedades, en especiales. Dime dónde. Vamos a ver, dos problemas. Juan José. Bueno. En los últimos 5 años, sin tocar normativamente nuestro sistema tributario, hemos recaudado 100.000 millones de euros. Gracias a inflación. Gracias inflación más otro atropello que son los créditos fiscales. Sí. Porque a mí no me dan un crédito fiscal. O sea, ¿por qué las personas físicas no tenemos, cuando a mí me va peor o me bajan el sueldo? Yo he financiado el Vaticano, ¿no? Aquí donde me veis, ¿no? Porque el IES me dejó de pagar 20.000 pavos y yo pregunté, ¿y esto yo a quién estoy rescatando? Y me dijo Juanjo Toribio, tú al Vaticano, no digas al Opus, y al Vaticano. Pues vale, yo soy aquí donde me veis un rescatador del Vaticano. Yo he rescatado el Vaticano con 20.000 pavos. Bueno, y a mí, ¿por qué no he tenido yo ahora en el IRPF un crédito fiscal de Díaz Jiménez, pobre Díaz Jiménez? ¿No? Pues no he tenido un crédito fiscal. Pero si yo hubiera sido una pyme, anda que no habría tenido un crédito fiscal.
¿ok? Con lo que eso también viene. Pero crédito fiscal es menos recaudación. También viene. Claro. Por eso no hemos hablado aquí, pero el tema de la reforma tributaria es un tema también estructural, ¿eh? Aquí hay que dar un repaso a nuestro sistema tributario de arriba abajo. Tú acabas de plantear un problema clave, el tema de los créditos fiscales. Es que en el IVA, por exenciones, hay casi 60.000 millones de euros reconocidos en forma de créditos fiscales. Solo hay un país en Europa que es serio, Dinamarca. IVA 25, excepciones ninguna. No hay reducido ni... Y entonces, ¿y qué pasa con los pobres? Pues que les das pasta para que compren lo que a ti te parezca que tienen, lo que tienen que tener y que paguen 25% de IVA. Porque los impuestos son para recaudar, no son para... O sea, vamos, totalmente nos tendríamos que poner de acuerdo, que no son para cambiar, privilegiar, para arreglar otra cosa. Usted recaude, que yo ya gastaré. O sea, el gasto público... Yo, Javier, tengo una máxima. Recauda con eficiencia para que gastes con solidaridad. Exacto. Y es eso un poco. Pero no empieces a privilegiar unos activos, no a dar exenciones fiscales, créditos fiscales. No, porque luego además distorsionan lo que es la asignación de recursos, porque, claro, distorsionan la financiación de las empresas, distorsionan el tratamiento equitativo entre los agentes económicos. A ver, por terciar un poco, el principal, o sea, el hándicap de toda esta historia es el siguiente. En primer término, Francia tiene una administración tributaria que es 4 veces más grande, tiene tipos en los impuestos mucho más grandes y es el segundo o el tercer país del mundo con mayor presión fiscal. Es decir, que consigue recaudar más. Y aún así, en Francia no pueden pagar las pensiones, pero es que no las pueden pagar hoy. Es decir, tienen un lío monumental. Pero es que se jubilan los 62. Claro, años bien. Entonces, claro, nómina yo de quiero pensión. A ver, y lo que es todavía peor en el caso francés es que los ciudadanos franceses están eligiendo a una serie de señores que les dicen que cualquier cosa con tal de que no le toquen sus privilegios de pensión. Privilegios. Sí, efectivamente. O sea, quiero decir que es que no existe cuantía suficiente que podamos recaudar en un Estado moderno si uno está dispuesto a pagar a un grupo privilegiado, en este caso los pensionistas franceses, lo que ellos demanden. Y sobre todo si tú no limitas al gasto que puedes pagar y decides que lo que tienes que tener son pensiones justas entre comillas, y decentes. Bueno, pues llega un momento, o sea, quiero decir que es que ni siquiera en el caso francés, y por cierto, el caso francés es el principal problema, está sustituyendo al italiano, el principal problema que tienes en la Unión Europea, porque todo esto, por cierto, se paga con la misma moneda que la nuestra, con el euro. Y claro, al final, el principal problema es que esta gente, cuando es un país grande de la Unión Europea, pagan con esa moneda y no se ajustan a las reglas fiscales comunes que últimamente no cumple ya ni Alemania. Y tenemos, y esto genera un pedazo de problema global y compartido para toda Europa. Entonces, o sea, uno puede recaudar lo que puede recaudar. Y si lo que haces con el nuevo sistema de financiación es darle más porcentaje a las comunidades autónomas para que se lo gasten, ese dinero tú no lo tienes. Entonces, el único impuesto donde el Estado podría recaudar más para todo esto y para pagar los 21.000 millones adicionales sería en el impuesto de sociedades. Y sociedades... Es que es muy complicado recaudar allí. Bueno, esto yo lo digo como inspector, además destinado en estos momentos a la inspección de grandes empresas. Es muy complicado recaudar allí porque tienes una presión inmensa de la capacidad que tienen estas empresas para deslocalizarse en otros sitios. O sea, para entendernos, sociedades es el 9% de los ingresos no financieros del Estado. E intentar financiar con sociedades es imposible. O sea, el IRPF es fundamental y transferir IRPF a las comunidades autónomas creo que es un error estratégico desde el punto de vista de lo que es la estabilidad de todo el sistema tributario. Sí. Creo que había una pregunta relacionada, aunque íbamos a pasar a la audiencia al final, pero bueno, si es una pregunta asociada a lo que hemos comentado ahora mismo. Javier ha mencionado los problemas de Alemania, de Francia y de España, y le quería preguntar las claves del éxito polaco. Pues
Paso o pido el paso palabra o pido el comodín del público. No he mirado con detalle lo que está pasando en Polonia. Hace mucho que no voy y la tengo un poco olvidada. Pero mi obligación deontológica de contestar cualquier cosa que se me pregunte, voy a aventurar una respuesta, ¿no? Realmente en Polonia, bueno, pues al final lo que ha pasado es que se ha librado de las sanciones que han afectado a Alemania, las sanciones a Moscú, que han afectado especialmente a Alemania, no han afectado a la industria polaca. Y el efecto, cuando uno de tus principales socios comerciales, el que más, no, la economía más grande de la eurozona, entra en recesión, donde Alemania, el Producto Interior Bruto alemán sigue siendo el mismo hoy que en el cuarto trimestre de 2019, ha crecido 2 décimas, pues hay dos efectos, el efecto proveedores y el efecto competidor. Y lo que ha sido capaz de hacer al proveedor, porque ya te has quedado sin un cliente, si tú eres parte de la industria auxiliar del automóvil alemán y Alemania no vende coches, pues tú tampoco vendes carburadores o lo que sea que le estás vendiendo. Y lo que ha ocurrido es que Polonia ha sido capaz igual que en parte España, ha sido capaz de competir y de llenar el hueco que estaban dejando con esa ventaja que te da una energía más barata. Esa es mi primera hipótesis, pero no he mirado con detalle cómo ha cambiado la composición del Producto Interior Bruto polaco por la parte de la producción, cuáles son los sectores que más han crecido y a qué se debe. Es verdad que también tienes o sea, hay dos maneras de crecer. El crecimiento, cuando estás en la frontera, tienes que hacer un crecimiento con innovación y cuando estás más atrasado, pues tienes el crecimiento por imitación, que es siempre mucho más fácil, ¿no? Y igual que ha ocurrido con la economía española, bueno, pues durante la década prodigiosa que fue nuestra, ¿no? Desde la entrada en la Unión Europea, nuestro periodo de más expansivo, pues Polonia está teniendo algo parecido, ¿no? Han mantenido el zloty, no están en el euro, con lo cual eso les ha dado un poco más de margen y les ha permitido mejorar su posición competitiva. Ok, y hasta aquí puedo inventar, porque realmente no me he mirado con detalle qué es lo que está pasando. Desde luego no es crecimiento contable como es el crecimiento de Irlanda. O sea, este crecimiento es crecimiento de verdad y industrial. Y como no tiene mucho turismo, pues no te queda más remedio que sea, ¿no? que sea industria. Otra realidad que tenemos sobre la mesa es, y yo creo que quería preguntaros por la inmigración. Con esta nueva regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno, ¿qué impacto va a tener en las cuentas? Paco, o quien queráis. Bueno, pues vamos a ver. En principio, la primera cuestión es que si se dan de alta con un trabajo que... Vamos a ver, que es que las anteriores regularizaciones exigían para regularizar que tú tuvieses un contrato de trabajo. Entonces, automáticamente, en cuanto firmas ese contrato de trabajo, empiezas a ingresar cotizaciones sociales. Ahora no está nada claro porque no exiges nada. Un porcentaje es gente que ya está aquí, que está trabajando en economía sumergida y que aflorará. Entonces, vendrá algo de dinero en cotizaciones sociales. Algo, poco. Menos de lo que se cree, que las anteriores regularizaciones, que de las épocas de Zapatero y Aznar. Luego tenemos un segundo factor, IRPF prácticamente no te van a ingresar. Es decir, ¿por qué? Porque a esos niveles, salario mínimo interprofesional, prácticamente no se paga IRPF. Entonces, por ahí, y hombre, es posible que anime algo el consumo de gente que ya tienes. Entonces, a muy corto plazo tienes un ligero ingreso. A cierto plazo vas a tener una mayor presión en todos los servicios públicos, básicamente por la reagrupación familiar. Es decir, no solamente tienes a la gente que está, sino que la gente que está, básicamente en edad de trabajar, se reagrupa familiarmente. Entonces vas a tener más presión en todo. Es decir, tienes más presión en la utilización de servicios públicos, más presión en vivienda, es decir, querrán vivir en alguna parte, querrán formar un hogar, etc. Entonces, ese es el segundo factor. El tercer factor, en algún momento empezarán, no es inmediato, pero empezarán a solicitar prestaciones.
La más importante la tienes a muy largo plazo, que son las pensiones. Es decir, esta gente, tú le empiezan a pagar cotizaciones y 20 o 30 años después te empiezan a pedir una pensión. Según la IREF, y esto es un dato brutal y escalofriante de nuestro sistema de pensiones, la media de lo que se recibe en pensiones es un 60% por encima del cotizado. Pero si estás jugando en la parte de abajo, que puedes haber cotizado muy poquito y luego coger una pensión mínima, una no contributiva, la cifra es todavía superior. Es decir, a medio y a largo plazo, para las finanzas públicas, esto es contraproducente. Vamos a ver, con todo, mi opinión personal en esta cuestión, la mía, porque, por ejemplo, yo tengo un coautor, que es Fernando Villaverde, que es bastante más duro y más radical que yo en estas cuestiones, por decirlo todo, pero mi opinión personal es que no es lo más relevante el efecto en las cuentas públicas. Pero que es decir, porque es verdad que sin inmigrantes un montón de puestos de trabajo en España se quedarían desiertos y habría que pagar mucho más. Es decir, que el efecto que nos aporta un inmigrante que trabaja es muy superior a lo que nos cuesta en cuentas públicas. Pero si lo haces, el efecto a corto plazo va a ser modestamente positivo, a medio y largo plazo nos va a costar dinero. Déjame que diga una muy rápida. El grupo de edad más numeroso, según el Instituto Nacional de Estadística, el 1 de enero de 1985, eran, hoy tienen 49 años, cumplen 50 este año. Nacieron en 1976. Hay 850.000 cumpleañeros de 50. Si queréis forraros este año vendiendo velas, 5 y ceros, ¿no? porque es lo que más hay. El año pasado nacieron en España 305.000 niños. Faltan más de 500.000 personas si queremos mantener esa generación que fue la generación más numerosa. Y si queremos mantener 100.000 menos, pues faltan 400.000 y seguir haciendo las restas. España estos años ha crecido por 4 razones. Una de ellas porque han venido 100 millones de visitantes internacionales y porque han venido 600.000 inmigrantes al año, que son imprescindibles para producir los servicios que demandan una parte importante. O sea, ¿quién quiere inmigrantes de baja cualificación profesional? Construcción, agricultura y hostelería, ¿no? Tres asuntos construcción, que son un problema. Necesitamos construir mucho más de lo que estamos construyendo para una España con 50 millones de residentes, que es el número que vamos a pasar este año. La agricultura y todas las industrias auxiliares, las industrias del sector primario, es una parte fundamental de nuestro Producto Interior Bruto. Y no hablemos de hostelería y turismo y el resto de actividades asociadas, conductores, todo, ¿no? El sector de la limpieza, limpiadoras de piso, todo lo demás, ¿no? Y sin eso no podemos crecer así. Indudablemente que el coste de los nuevos residentes españoles tienen un coste en servicios públicos, pero sin ellos, pues no sé, ya podemos ir pensando en otras maneras de hacer otro PIB que va a tener otra estructura, que va a tener otros, y no vamos a poder hacer lo que hacemos, que por cierto, como es razonable, es lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Es que eso es lo que sabemos hacer. Lo que hacemos es, ¿no? Porque si no, haríamos otra cosa. Entonces, me parece que toda esta discusión... Y, por cierto, para tener un contrato laboral tienes que tener el NIE. Y para tener el NIE tienes que tener un contrato laboral. Bueno, pues ahí es donde estamos en el catch 22 de la mala, iba a decir baba, de la burocracia y la administración, y cómo tratamos a estas personas para las que es inconcebible cómo viven en sus países de origen y lo que les podemos y lo que les permitimos, el estilo de vida que les permitimos. Y no olvidéis que al fin y al cabo esto es un problema de la cigüeña, que si la cigüeña te deja en Chiclana eres español y tienes 8 apellidos andaluces y nadie te cuestiona, ¿no? Y como se pase un poco y te deje en Tánger, ¿en serio? ¿Que se puede ir nadando de un sitio al otro? Por favor, ¿no? O sea, no tenemos derecho. Los apellidos españoles, tenemos que darnos cuenta que los 8 apellidos no nos dan un solo derecho a ninguna cosa, que ha sido la cigüeña, y que no es mérito, es pura y absoluta, 100% suerte de dónde naces y de quiénes son tus padres y a qué cole te llevan, ¿no? O sea, hay una pregunta y con esto yo creo que vamos a tener que ir cerrando, aunque hemos empezado un pelín más tarde, pero... Quería también
Quería plantear dos cuestiones. Que hay otras políticas que están haciendo, entre ellos Polonia, que es favorecer la natalidad. Sí. Es decir, que es una unidad fundamental. IRPF. Eso es fundamental. Y también que están acogiendo a bastantes personas de forma muy solidaria, de la que no se habla, que son los que están huyendo de gente preparada de Ucrania. Y luego, con respecto a la Constitución, quería preguntar, ustedes que tienen más conocimiento histórico, ¿qué méritos tenían para que constitucionalmente se privilegiara a los que han nacido en Navarra o en el País Vasco con respecto al resto de los españoles? Es decir, ¿qué méritos tenían para que desde un origen la Constitución, que somos todos iguales ante la ley, y que esa deficiencia, creo que estructural, pues se siga manteniendo cuando hay posibilidad de poder modificar la Constitución? Bueno, vamos a ver. La Constitución de 1978 lo que establece es una disposición adicional primera que le da unos derechos históricos a unos territorios forales. Eso se pactó en la Constitución a cambio de que el Partido Nacionalista Vasco apoyase la Constitución y luego pues resulta que no la apoyó. Y luego el principal problema es que, aparte de que ese sistema es disfuncional y que genera muchos problemas, aquí hay un par de capítulos dedicados al tema, pero vamos, en principio, esto no debería dar lugar a privilegios económicos o sociales, porque también lo pone la propia Constitución. Es decir, tú tendrías que tener dos sistemas que llegasen a un sitio más o menos parecido. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que hay dos problemas. Hay dos problemas. En primer lugar, que no fuiste capaz de implantar una administración tributaria ni en el País Vasco ni en Navarra, que era lo que se tenía que haber hecho en 1986 cuando se implantó el IVA. Y tampoco ceder los impuestos especiales, en fin, que todo esto no está amparado por ningún derecho histórico. ¿Cuál es el problema? Que nadie se atrevió en los años de plomo de ETA a implantar una administración tributaria allí. Esta es la primera a la frente. La segunda, que luego todos los gobiernos han decidido que es mucho más barato comprar el apoyo de los nacionalistas vascos de un tipo y de otro, dando más dinero a base de acabar creando un cupo negativo. Porque después de los ajustes de IVA, estos no los puedo explicar aquí, el cupo te sale negativo. Y luego, después de eso, no contribuyen en nada a las complementos de pensiones. Total, que están sobrefinanciadísimos, pero eso no está previsto en la Constitución. O sea, eso sí, es un residuo premoderno que tú le concedas a un territorio un derecho. Eso no está en ningún sitio, o sea, eso es del antiguo régimen. Bueno, eso es lo que... Es feudal, dilo, es feudal. Es feudal, sí, es feudal. No pasa nada. Claro, es feudal y... Sí, aquí lo pongo. Premoderno es demasiado elegante, suena bien incluso, ¿no? O sea, bueno, eso es el residuo que tenemos del carlismo, que es el origen de un montón de guerras civiles. Y al final, por cierto, ya puestos a poner el último apunte histórico, los derechos históricos de los territorios forales en 1978 eran Álava y Navarra, porque Vizcaya y Guipúzcoa no los tenían. En esa guerra civil, como no apostaron adecuadamente sus ancestros, de los actuales, pues habían apostado, cosa que en las anteriores sí fueron acertando y fueron teniendo ese derecho feudal a pagar menos. Bueno, pues acertaron menos y Franco les quitó por provincias traidoras a Vizcaya y Guipúzcoa el fuero. O sea, no lo tenían. En 1978 recaudaba el Ministerio de Hacienda allí, sin mayores problemas. Y bueno, pues la Constitución tiene, en mi opinión, sus luces y sus sombras. Y si queremos reabrirla, yo sería uno de los temas que reabriría. Pero en cualquier caso, la Constitución lo que les da es el derecho a recaudar lo que venían recaudando hasta 1978 los derechos históricos que tenían. Esto... En lo que se ha convertido, pues esa interpretación posterior. Parece mentira, ¿no? Que el abrazo de Vergara nos ha traído hasta allí. Bueno, muchas gracias. Nada, nos están avisando que estamos ya fuera de tiempo. Agradeceros a los tres, ha sido interesantísimo y ahora nos habíamos quedado minutos por delante hablando y anticipando posibles soluciones, amenazas, riesgos, pero el tiempo es el que tenemos, así que nada, muchas gracias a todo el mundo por haber asistido y a vosotros especialmente por vuestra participación. Muchas gracias. Gracias.